quedó esa pata abierta, pero tenía una más. Vos decías el tema de la informática, las redes sociales. ¿Con o sin celular dentro del aula? No, yo creo que dentro del aula no tiene que... O lo incorporamos como una metodología, o sea, el celular para comunicarse con papá, con mamá, no hace falta. Pero no durante la hora de clase. No durante la hora de clase, nunca fue necesario. No sé. Ahora, incorporar el celular en la educación, sí. O sea, nosotros tenemos maestrías digitales que se están dando por BlackBerry, digamos, o ahora no sé cómo se cambiará porque dicen que la BlackBerry no van a existir más, pero digo, incorporarlo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde el celular se ha vuelto un dispositivo de información permanente, perfecto. A los chicos hay que enseñarles a usar responsablemente la información. Pero tenés las notebooks para eso. Pero ya en poco tiempo la notebook va a ser caduca, porque vos tenés un montón de teléfonos, ya tienen un montón de aplicaciones que no... Ahora es difícil controlarlo, ¿eh? Seguro. Pero bueno, ¿lo utilizás para el proceso de aprendizaje o lo utilizás para mandar un tuit o poner en el Facebook que la maestra, no sé, tiene el pelo naranja? Yo creo que como todo, digo, o sea, así, si lo incorporás dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como vos en la clase de lengua y literatura no usarías un compás o no usarías un semicírculo y por ende no se justifica que lo tengas en la mano pinchándole a un compañero, en la clase en la cual no estamos utilizando el dispositivo celular como una herramienta para trabajar, no necesitas usarlo. ¿Y se usa? Sí, los chicos lo están sí, obviamente que tenemos 1000 situaciones en las cuales uno denota el uso del teléfono, pero también hay un montón de experiencias muy positivas que lo incorporan. Entonces, cuando vos lo dejás de... Lo que está prohibido atrae, lo que está permitido no. Nombraba la inseguridad, pero me quedé pensando, ¿no? Cuántas cosas para el docente, digo, incorporar tecnología digital, incorporar esto, asistir, violencia en algunos lugares, los comedores, digo, es mucho, ¿no? Y en estos últimos años que hemos hablado, y lo hacemos con representantes gremiales, docentes, pedagogos, una puntualización es esta. Y la otra también, por otro lado, es que también falta un poco de capacitación para el docente, frente a algunas situaciones. Digo, es un panorama complejo. Mira, en el tema de capacitación, después de muchísimos años, recién ahora se está empezando a caminar el Plan Nacional de Formación Docente, que tiene que ver con un compromiso político de los estados, tanto el nacional como las jurisdicciones, avanzar en la formación en servicios y demás. Parece que esas cosas son alentadoras. Esas cosas son alentadoras. ¿Por qué? Porque se inicia el camino. Porque se inicia el camino y además no pones en la posibilidad de que el docente pague en una capacitación la posibilidad de que se forme. Ya deja de ser una cuestión de voluntad o de posibilidad para ser una cuestión orgánica. Claro, y aparte es una cuestión orgánica en la cual se te facilitan las cosas para que vos lo puedas realizar de esa manera. Seguro que faltan un montón de estrategias de capacitación, pero cuando vos lo facilitas no es una demanda. Cuando vos lo facilitas no es una demanda, ya se convierte en una herramienta que el docente puede utilizar. O sea, si vos le pones al docente que siempre... Porque esta es la otra realidad. Nosotros tenemos un instituto superior en el gremio, ¿no? Capacitamos casi 2.500 docentes por año. Sábado, la mayoría se capacitan los sábados o viernes a la tarde. Porque no tienen tiempo. No, porque no se puede hacer durante el horario de clase. Entonces eso es una limitante de alguna manera. Ahí viene la discusión del salario. Por supuesto. Digo, no van el resto de los días porque no alcanza el sueldo, entonces hacen doble turno. Pero por supuesto, y hay un montón, y ese es el trabajo, el famoso trabajo no remunerado. Hay un montón de situaciones en las cuales vos, si tomás la política de formación docente como una política de Estado, y realmente, como todas las políticas de Estado, no solamente la formación docente requiere planeamiento e inversión. Parece recurrente, pero es cierto, digamos. Los problemas de gestión del Estado muchas veces son el 90% de los casos son problemas de inversión también. Vos decías política de Estado. Entonces, siendo política de Estado, ¿los salarios docentes debería definirlos la nación? Yo creo porque acá cada provincia discute su salario, ¿no? Y después en Santa Fe escuchamos a la ministra que dice, sí, están atrasados, pero el mejor salario del país. Yo creo que los salarios docentes, el esquema en abstracto, como está hoy, es bueno. Yo coincido con el tema de que haya un salario mínimo federal fijado por el país para que no haya disparidades vergonzosas como... No nos olvidemos cuando arrancó esto, el salario mínimo federal del primer decreto fue creo que de 700 pesos y había provincias que cobraban 200. Claro. O sea, era vergonzoso. Entonces a mí me parece bien que el esquema... paritario nacional se discute un salario mínimo federal para todas las jurisdicciones, que para muchas es el piso y el techo, digamos, pero es muy bueno que así suceda. Y que cada jurisdicción discuta de acuerdo, ya después hay un montón de variables, que cada jurisdicción discuta de acuerdo a sus posibilidades. En los cuantos, con el quantum, es muy difícil que terminemos, que una negociación sea 100% satisfactoria para los gremios y 100% satisfactoria para el Estado. Porque para los gremios siempre nos parece poco y el Estado siempre puso mucho, digamos. O sea, ¿cuánto es el inicial de los privados en Santa Fe? El mismo que el de los públicos, 6.200 pesos. 6.200 pesos. ¿Y un docente, digamos, con 10 años de carrera? 8.000 pesos, 7.800.
¿Sí? Sí, no es tanta la diferencia. Eso es el problema histórico del antigüedad, famoso achatamiento de la escala. Y se fue mejorando mucho, digo, era mucho más grosero. Sí, La relación entre el inicial y el final fue mejorando en el tiempo, dista de ser. ¿Y los colegios privados de Top 5 de Rosario pagan bien? Mirá, por lo que yo tengo entendido, o sea, tenemos un nivel bajo de afiliación en eso, obviamente, porque también hay una coerción a que no suceda de esta manera. Lo que yo tengo entendido es que en algunos colegios las bonificaciones que históricamente se dieron, que eran equivalentes a una cuota, se redujeron al 10% de una cuota, o sea que en realidad cobran el 10% más que... ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Mira, calculo que entre 400, 500, 600 pesos más. 1000 en algunos casos, según lo que he escuchado, digo, esto no hay un dato, no es tan... Tampoco la se fue perdiendo en algún momento, digamos, cuando yo empezaba en el gremio, por allá en el 2003, era mucho más eso. Yo me había tenido reuniones con compañeros de escuelas, de las que vos llamás top 5, claro, y cobraban el doble que un docente, y ahora cobran el 10% más, el 15% más, el 30% en algunos casos, muy... Estamos hablando de cuotas de 3.500, 4.000, eso es lo que están pagando los papás esos, ¿no? O sea... Entonces por ahí, y en eso lo más importante, digamos... ¿Cómo? Que algunas cuotas aún superiores a eso. Algunas cuotas superiores a eso, seguro. Pero sí, en eso lo más importante es que en realidad, en el porcentaje total de la educación privada santafesina, eso es menos que insignificante. O sea, eso no esas escuelas no representan el 6% de la educación privada de Santa Fe. Claro. ¿Y esas escuelas tienen subsidios? No. Pueden tener subsidio a algún nivel, algunas muy específicas, pero la gran mayoría renunciaron a los subsidios para poder cobrar la pero cuota me parece sano eso, digamos. A ver, voy a hablar bien de eso. Digo, a mí la escuela que no, el Estado tiene que regular si no, siempre. después está la otra, el que recibe un porcentaje de subsidio, el mínimo, y tiene un techo para cobrar la cuota, e igual lo supera, infringe la ley y no hay nadie que lo controle. En eso ¿no? vuelvo sobre lo mismo. El Estado presente siempre, regulando siempre. Siempre. Te traigo la lista de los colegios que reciben subsidio y que cobran más de lo que deben, supuesto, y todos los años de control y todos los años pasa lo mismo y lo hemos denunciado. Y lo hemos denunciado. Entonces digo, a mí el sistema me parece prudente en este sentido. El Estado regulando siempre, controlando siempre. Las escuelas que no quieren someterse, digamos, a los topes de cuota, que no reciban subsidio. Que voluntariamente, si quieres tener una gestión empresarial de la escuela, a mí no me parece mal. Pero la empresa sin subsidio, digamos. Si vos querés tener una gestión social de la escuela, recibís el subsidio y te sometés a todas las pericias que requieran, claro. Ahora, control sobre todas, sobre las que tienen y las que no tienen, porque la educación es un bien público, digamos. Sí, señor. Me quedó algo que ahí, digo, el tema de la inseguridad, que vos decías, hoy la preocupación mayor es la inseguridad. Y yo veía, digo, no es la inseguridad dentro del aula, porque, digamos, es una situación que nos atraviesa todo. Vas a trabajar a un centro de salud, como la noticia de los otros días, una trabajadora social con el tabique quebrado, vas a trabajar a una fábrica, vas a trabajar a la escuela, digo, es un problema que no es de las escuelas, de las fábricas, digo, es llegar o irse en algunos momentos del día, en algunos horarios de cualquier ambiente laboral, a veces se hace muy complicado. ¿Sabes qué? Cuando nosotros hablamos de inseguridad, esto es un relevamiento que hemos hecho realmente, digamos, con una encuesta nacional que hizo SADOP. Es muy interesante porque en realidad cuando la gente, viste que en las encuestas vos respondés por índice o por tópico, entonces dicen inseguridad. Y cuando vos desagregás la respuesta, la gente, los compañeros, incluyen dentro del rubro de seguridad un montón de causas que son generadoras. Pero no son. O sea, por ejemplo, la drogadicción termina siendo un problema de seguridad. Los robos, obviamente, son un problema. La violencia termina siendo un problema de seguridad. Entonces vos te terminás dando cuenta que, como hablábamos hace un ratito, cuando vos querés definir, o sea, es muy difícil para la persona, o sea, cuando tenés que responder una encuesta, viste cómo es. Pero cuando vos querés desagregar eso, en realidad lo que a la gente le preocupa es la falta de presencia del Estado en el espacio público. O sea, todos los lugares donde el Estado debería acompañar la convivencia, digamos, no tanto. Entonces la gente dice, hay droga, hay robos. La misma discusión que con los trapitos. Claro, totalmente. Pero, digo, vos escuchaste el bloque anterior. Sí, lo escuché. No los prohibiría, digo, Roy, tenemos una gran relación, un amigo, pero no, yo no los prohibiría, digamos. O sea, el Estado tiene que tener... O sea, el problema de la seguridad pública no es un problema que el trapito cuide los autos, es un problema que esté la policía. Claro. O que esté la fuerza de seguridad evitando, previniendo. Y se acabó la discusión. En los espectáculos públicos, digamos, la cancha de Central, la cancha de Ñul, no hay policía a los alrededores cuidando, digamos. O sea, tiene que haber un operativo de seguridad que cuide los alrededores. No tiene que ser trapito. Secretario general, hay un acuerdo tácito, usted lo sabe. Cortémosla con los acuerdos tácitos. Pues los problemas los vemos cuando vamos al acto de 20 de julio y sin banderías políticas, la verdad, porque fue creo que uno de los actos más prolijitos que hubo. La gente reprobó a la policía de Santa Fe. Entonces cortémosla con los acuerdos tácitos.
Después hay mucha gente buena en la fuerza, pero digo, Sí. eso también es una cuestión de formulación de la política. Tenemos en Santa Fe tenemos una Secretaría de Espectáculo Público, tenemos Secretaría de Control, bueno, toda la Secretaría, claro. porque cuando hay un evento masivo es evidente que va a haber No, claro. presencia Claro. de cuidacoches y presencia Algo de que se puede posible- prever. Bueno, y ahí en ese punto nos queda poco tiempo, ¿no? Pero en general en muchos barrios lo que se puntualiza últimamente y el reclamo de la gente es que no se ve tanto la policía. Se ve menos. Y en algún momento Gendarmería no va a estar acá con la cantidad de Seguro. hombres que hoy está, digo. Bueno, pero me parece que ahí tenemos que ver, o sea, hay una sensación, eso por lo menos nos transmiten algunos compañeros, o sea, la presencia de Gendarmería, digamos, en algunos lugares ha atenuado Sí. mucho. Digo, yo voy a recorrer colegios en zona sur y la verdad que vos ves el móvil. Claro, pero es una posta que la tiene que Pero tomar es una la posta que policía, tiene digo. que tomar la policía. Pero en eso también digo, hay. Yo veo bien en lo que hablaron Lamberto y Berni, el hecho de ayudar a formarse y tratar de hacer el traspaso. Pero hay una Creo que en condición 5 meses acá. no va a suceder eso, digo, No. son años de cultura. Pero, ojalá que, digo, a ver, cerrando, digo, volviendo al tema de la educación, pues, siempre nos queda un poco tiempo para hablar de lo que tenemos que hablar, pero la verdad la paso muy bien cuando vengo. No podemos pensar en una nueva estructura policial, y lo traigo con la educación, cuando el Instituto de Seguridad Pública de la provincia tiene los problemas que tiene, que los docentes no cobran hace un año. O sea, si queremos reformular o reformar el modelo, digamos, tenemos que realmente ser innovativos y ser reformadores. O sea, si no, va a ser exactamente lo mismo. Secretario, creo que nos queda un segundito nada más. Uno de los temas era que piden reabrir paritaria. ¿Cuánto están solicitando? No estamos pidiendo porcentaje, estamos pidiendo que cumplan el acuerdo operatorio. Claro, el acuerdo que se cumplió en marzo, se pidió en marzo, que era revisar todo. Cambió el país de marzo, que cerró la paritaria. A la semana cambió. A la semana que cerró la paritaria de Santa Fe cambió. Nosotros pedimos discutir en términos serios y demás. Y La verdad es que siempre... se abra pero la por paritaria. supuesto. El año pasado los pedidos de complemento que pidieron los docentes fueron no, hasta la sonada policial. Sí, no tenemos que llegar a una sonada policial para discutirlo. Discutámoslos antes y veamos realmente las posibilidades, las necesidades y las posibilidades. ¿Cuánto fue el aumento salarial docente este año? 28% en promedio, 30% para algunas categorías. ¿Cuánto es la inflación? Va a terminar No me diga año. la del INDEC porque... No, según Wiener Perdona. es el 50, estamos cerca del 50 que del 30. La inflación este año va a terminar cerca del 30%. Una cosa más, ¿le gusta cómo quedó el Castañino? Usted que no es un nombre de profesor. No me gusta para nada como ¿No? quedó Castañino, pero tampoco haría una movilización. O sea, digo, tenemos que ser coherentes. en esto. Muy bien, lo si a mí A usted tampoco le gustó. o sea, tenemos que ser respetuosos, pero en eso hay una cosa que se que claro. hay que bancarse el respeto por el arte. ¿eh? Sí. Tengo que bancarme el respeto cuando me pintan el Museo de Negro o cuando aparecen expresiones de artistas que Seguro. ofenden alguna cuestión religiosa. Hay que bancárselo siempre, no podemos tener una vara para una cosa y otra Claro. vara para otra. Muy bien, impecable. Me encantó. Sí, es profesor. ¿Le queda algo más? No, Sí, pero así, es fútbol. claro. Porque lo pedía pedido de los chicos. Bueno, dele, ¿tenemos tiempo? Dele. Tenemos para que hable de 10 Central. segundos, 10 segundos. Sí, de 10 Central segundos. sí, dice el Ya. director. ¿Cómo lo ve Central? Lo veo mejor. Ayer jugamos mucho mejor, pero digo, tenemos que seguir progresando. Digamos. Claro, Parece yo me que la tendría política de que refuerzo haber sigue imaginado. siendo más. Bien, somos democráticos Este es acá. un problema. Pero bueno, qué sé yo, tenemos el equipo que tenemos, digamos, con altos y bajos. Bueno, listo. Muchas gracias. Por favor, Gracias, Montenegro. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Es un velorio